Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 14 horas con 2 minutos aquí en la Ciudad de México. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández y como siempre con la compañía de nuestra querida productora Lourdes Salas, mejor conocida por todos ustedes como Gildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa de viernes en el que resulta ser que el presidente hoy en la mañana, a raíz de lo que se dio a conocer ayer de la filtración de las acusaciones que se vierten en la ampliación de las acusaciones de Emilio Lozoya contra Luis Videgaray, también se sabe que se acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de traición a la patria y otros delitos. Pero lo que dijo el presidente hoy, que él no va a obstaculizar nada, él no va a frenar ninguna investigación, se reafirmó en lo que ya ha dicho siempre, que él está a favor de una ley de punto final, pero si el pueblo lo requiere, si el pueblo así lo quiere, pues se tendrá que seguir adelante. Yo creo que vamos a hablar de este tema, de hasta qué punto estas filtraciones comprometen el proceso de, no de investigación, sino el procesamiento de expresidentes como Enrique Peña Nieto. Y vamos a hablar también de estas declaraciones del presidente alusivas a la entrevista que le concede Juan Villoro al periódico El Universal. El presidente dice que, bueno, él está de acuerdo con Villoro en el sentido de que en México no hay censura, no hay censura, no hay, su régimen o su gobierno no ha atentado contra la libertad de expresión. Y además, reafirmó su derecho a contestar, porque yo creo que ahí el presidente tiene razón, porque miren que los grandes medios que estaban acostumbrados, no solamente, como dice el presidente, a quemarle incienso a los gobernantes del PRI y del PAN y atacarlo a él, el presidente tiene derecho a no permitir que los grandes medios, los medios del establishment, los medios como el Universal, como Reforma, pues lo convierten en su muñeco de pim pam pum. El presidente tiene derecho a defenderse. Yo creo que es legítimo. Si estamos hablando de una auténtica democracia, los medios de comunicación no deberían de quejarse de este tipo de fenómenos. ¿Qué más? El presidente habló también de eh, este intento de la oposición por reagruparse y dijo, bueno, si se quieren reagrupar es su derecho, es legítimo. Si se quieren reagrupar y con ellos se les quiere sumar Enrique Kraus y Héctor Aguilar, también está en su derecho, ¿no? Tampoco se les va a cortar su libertad, ¿no? Sería absurdo. Si realmente vivimos una auténtica democracia, no se les tiene por qué cortar ese derecho. Y ya en el plano internacional resulta hoy que China finalmente, después de pensárselo muy mucho, finalmente China ya felicitó hoy formalmente al presidente electo Joe Biden. Al parecer China estaba, porque fue, como se podrán imaginar, la felicitación, el pronunciamiento de China fue producto de una cuidadosa deliberación en el seno del Partido Comunista, y yo creo que se percataron, consultando a sus representantes en Estados Unidos, de que la victoria de Joe Biden es irreversible, irreversible. Entonces, por eso hoy China tomó la decisión de finalmente felicitar al presidente electo Joe Biden, quien, por cierto, hoy, según la cadena CNN, ya ganó formalmente, finalmente, el estado de Georgia. Aunque hay un recuento de papeletas, ya se sabe que va a ser muy complicado que se revierta el resultado en Georgia. Por tanto, nadie, ningún demócrata había conseguido ganar Georgia desde que Bill Clinton la conquistó en la década de los 90.
Así es que si sumamos eso, el vuelco político también en Arizona, realmente ha sido una victoria muy contundente de Joe Biden, quien, por cierto, si hacemos la suma del total de votos electorales, queda con 306 votos electorales. Es decir, los mismos votos electorales que conquistó, que cosechó en el 2016 Donald Trump cuando derrotó inesperadamente a Hillary Clinton, a pesar de que en ese entonces Donald Trump no consiguió la victoria en el voto popular, y en este caso sí. Joe Biden se hace no solamente con la victoria por el voto electoral, con 306 votos electorales de los 538 que estaban en disputa, y además suma una victoria aplastante de más de 5 millones de votos en el voto popular. Esta votación de que ha obtenido Joe Biden es una votación récord. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos había alcanzado una votación tan espectacular. Y así iniciamos este informativo de las 14 horas con ustedes. Pues bueno, vamos a arrancar con el tema de esta mañana, que al presidente le preguntaron en la mañanera a propósito de estas revelaciones, últimas revelaciones que han sacado los periódicos Reforma y El Universal. Insisto, subrayo, filtraciones. ¿Por qué lo subrayo? Porque no sabemos si acaso estas filtraciones van a traer consecuencias en el ámbito legal. Me refiero al futuro procesamiento, si es que se da, de Enrique Peña Nieto. En cualquier caso, el presidente respondió esta mañana así cuando se le preguntó que qué opinaba de estas últimas revelaciones, especialmente en el caso de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver lo que contestó el presidente a pregunta expresa cuando se le inquirió en esta mañanera. Presidente, ¿usted sabe si se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto sobre este caso? No tengo más información, solo lo que sale en los medios. Mi propuesta abierta desde que tomé posición es que en el caso de los expresidentes, si había necesidad y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, se le preguntara al pueblo, que yo era partidario y sigo siendo de el punto final y de pensar más hacia adelante. Pero se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva, desde luego cuidando que no se les afecte a los expresidentes sus derechos humanos, pero al mismo tiempo que las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México, desde Salinas hasta el expresidente Peña. Ese es el planteamiento. Y por eso va a haber una consulta, pero también pues hay procesos legales, ¿no?, que están en curso. Nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncia en contra de los expresidentes. Eso debe de quedar claro. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que en caso de ser necesario, como ya se decidió, llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen, porque son asuntos bastante
delicados que debemos de asumir, decisiones que debemos de tomar entre todos, hacer a un lado la politiquería y actuar con mucha responsabilidad. Eso es lo que puedo comentar. Pues ahí lo que respondió el presidente en la mañanera, a mí me llamó la atención esto de que yo voy a cumplir mi compromiso de no perseguir a nadie. A mí cuando dijo la palabra compromiso, la verdad es que me llamó la atención. ¿Compromiso con quién? ¿Compromiso con Enrique Peña Nieto? ¿O compromiso, se refiere al compromiso que asumió cuando asumió el poder y dijo que no iba a perseguir a nadie y que prefería acogerse a un esquema de ley de punto final? Por lo menos a mí me saltó esa palabra. No voy a faltar a mi compromiso. Bueno, y vamos a saludar a nuestros queridos amigos. Doña Ana Lozano, ¿cómo estás, querida amiga? Te mando un abrazo muy fuerte porque sé por lo que pasaste, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy fuerte. María Cecilia Martínez, ¿cómo estás? Beatriz Carrillo, Jolquimés, ¿cómo estás, querida? Elizabeth Olmedo, Victoria Remán Ceballos, Juan Polainas, ¿cómo estás, querido Juan? Un abrazo hasta Lafayette, California. Pachi Pachi, María Zambrano, Philip de Baker, Teresita Sándor, dice Philip de Baker, hay un reporte del reportero que enseña las reacciones de los republicanos en el 2016, ya lo vi, está increíble cuando los republicanos dicen, los demócratas tienen que reconocer ya la victoria de Donald Trump, y ahora se están resistiendo a reconocer la victoria de Joe Biden. Y pregunta María Zambrano, Jaime, ¿hasta qué punto es correcto que los medios liberen este tipo de información aún a riesgo de arruinar los casos? Ahorita te respondo. Elizabeth Olmedo, estamos de fiesta. Feliz cumpleaños del Prezi. Sí, cumplió. Ya ni me acuerdo cuántos cumplo, pero sí, hoy es su cumpleaños. Adriana Soriano, ¿cómo estás? Juan García, ¿cómo estás? Dices Adriana Soriano, saludos desde el Face, creo que me iré al YouTube. De todas maneras, se ve aquí tus comentarios, ¿eh, Adriana? Magdalena García, Antonieta Carlos y otra vez Adriana Soriano. Bueno, a la pregunta de María Zambrano, ¿hasta qué punto es correcto que los medios liberen este tipo de información a riesgo de arruinar sus casos? Yo, la verdad, soy una persona que creo que desafortunadamente en México durante mucho tiempo se ha abusado de las filtraciones, sobre todo las que se han producido desde el aparato de justicia y curiosamente no solamente filtraciones, las vendetas que se han producido desde el aparato judicial cada vez que hay un cambio de sexenio, de mandato. Y por eso no me gustan estas filtraciones, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque las filtraciones pueden, en este caso específico que estamos viendo, el caso de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, pues qué curioso, ¿no? Se conoce la filtración y ahora el paradero de Luis Videgaray es desconocido. Hoy no se sabe, la fiscalía en estos momentos no sabe el paradero de Luis Videgaray. ¿Se acuerdan que Luis Videgaray, cuando hubo una primera filtración, dijo que él se iba a quedar en el MIT? Pues en el curso de las últimas horas hay distintas versiones de que la fiscalía no sabe dónde está Luis Videgaray. Entonces suena a chivatazo esta filtración, que son perniciosas, la verdad, porque eso no es periodismo. Con todo respeto al diario Reforma y al periódico El Universal, y ¿qué les digo de Loretito de Mola, que también lo dio a conocer? Yo creo que estas son perniciosas, uno porque los pone sobre aviso a los delincuentes, y dos, puede perjudicar el proceso porque los aludidos pueden alegar vulneración al debido proceso, ¿no? Porque pueden decir, señores, ¿cómo es posible? Se han vulnerado mis derechos porque aún antes de detenerme o de que yo me entregara de manera voluntaria, resulta ser que ya el juicio está en los medios de comunicación. Entonces, me he sentido en la indefensión
desde los medios de comunicación se filtraron documentos que no se debieron haber dado a conocer, y esto también rompe con el principio de sigilo que toda autoridad judicial tiene que respetar. ¿Se acuerdan cuando el gobierno de México se quejó con Estados Unidos porque no le habían avisado, ahora sí que no le habían echado aguas sobre la detención del Salvador Cienfuegos, del general? Pues es que así es en Estados Unidos. En Estados Unidos no, está prohibidísimo filtrar este tipo de información. ¿Por qué? Porque se pone sobre aviso al delincuente que puede pelarse, y dos, porque se vulnera el debido proceso. Así es que yo creo que este tipo de prácticas de filtraciones debería terminarse en México, porque ¿qué clase de justicia es decir, los criminales, sobre todo los de cuello blanco, los que sean, se socavan sus derechos? O sea, nos guste o no nos guste decir que se socavan los derechos de un delincuente. Pues sí, se socavan, se vulneran, porque antes de que se entere él, que esté enterado, por supuesto, por los abogados, pero se filtra en los medios, ¿no? Entonces yo encuentro esto un trato muy peligroso, muy peligroso. Pero el presidente ya ante esto dijo que no va a frenar ningún tipo de investigación. Bueno, dice Philip de Baker: oye, Jaime, vas a tener competencia con tu canal. Trump va a lanzar un canal digital. Todo eso va a joder a Fox. ¿No, en serio? Puta madre, ¿qué vamos a hacer, Hildy? Vamos a tener al monstruo naranja de competencia. Bueno, lo van a tener todos. Yo creo que con eso va a aglutinar a todos los conspiracionistas del mundo mundial, ¿no? Son legión. Sí. Doña Quetzo, ¿cómo estás, amiga? Dice Ana Lozano: yo creo que estos exfuncionarios tienen informantes, todavía hay muchos en activo. Hay otros cínicos que siguen seguros de que no les pasará nada, como el mezquino de Calderón. Pues ese es el problema. Les dan chivatazo y por eso se envalentonan. Momo Barquera: hola, buen día, una pregunta. ¿Y a los medios de comunicación, los reporteros, analistas, se les puede acusar o algo así de obstrucción a la justicia? Ya sé que he visto mucha TV gringa. Oye, yo creo que no es, en estricto sentido se les puede acusar de obstrucción a la justicia, pero ojo, ese es un término aplicable a la justicia estadounidense. Entonces, ¿se acuerdan cuando el famoso caso que se debatió de los papeles del Pentágono? Que el New York Times filtró documentos de las operaciones encubiertas, de muchas de las mentiras del gobierno de Estados Unidos, de Nixon, sobre Vietnam, de Johnson, de Nixon. Entonces, hubo varios intentos por acallar a estos periódicos, pero en ese caso fue un argumento que decían que atentaban contra la seguridad nacional. Cuando The New York Times, y se le sumó en esta causa el Washington Post, esgrimieron que no, que cuál atentado contra la seguridad nacional. Dice, esto es una información que no se puede ocultar a la opinión pública. La Suprema Corte le dio la razón a The New York Times y al Washington Post. Pero en el caso que nos ocupa, sí que es muy delicado, digamos, bajo los baremos de Estados Unidos, incluso de Europa. Aquí en México, como les vale gorro, las filtraciones se dan, pero en serio, es que es una orgía de filtraciones, es un festín de filtraciones que quienes presentan estas filtraciones, por ejemplo, el Diario Reforma o el Diario Universal, dicen, ya ven, nosotros seguimos siendo los mejores. Pues son los mejores porque les filtran, y les filtran a conveniencia. En México yo dudo mucho que alguien pueda decir, esto sí puede servir a los acusados, a los inculpados, porque pueden decir, me vulneraron mi debido proceso. Dice Adriana Soriano: ¿Estados Unidos podría sacar la información de seguridad nacional para México a Cienfuegos? Pues sí. ¿Sí?
Es evidente que sí. Claro, no es que le vayan a quemar los pies, ¿no? Como Cuauhtémoc o fue a Moctezuma. ¿Quieren que les queman los pies? Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc. No le van a quemar los pies a Cuauhtémoc, digo, a Salvador Cienfuegos. Pero si el general Cienfuegos recibe a cambio una jugosa reducción de pena o algún tipo de contrapartida, es posible. Dice Beatriz Carrillo, creo las filtraciones son a propósito, pues estos señores tienen todo controlado. Se necesitaría un juez verdaderamente honesto y un grupo de fiscales, proyectistas y secretarios totalmente anónimos. Sí, eso es una buena... Dice que se lleven estos casos para que no se filtre nada. Porque hoy hasta... es que es de verdad, es un festín de filtraciones. Y esto no debería de darse, no debería de ser primero, pues porque se vulnera el debido proceso. Esto no tiene que ver nada con la libertad de prensa. Nada. Digo, si se tratara de un asunto de seguridad nacional, de otro gallo estaría cantando. Bueno, y así fue como como el presidente dijo que pues, no se va a meter, que si acaso la investigación prosigue, pues ahí está. Pero el caso es que a estas alturas nobody knows dónde está Luis Videgaray. Espero que dé señales de vida. Bueno, y a propósito de esto, resulta ser, ¿se acuerdan que tras la detención del general Salvador Cienfuegos salió a la luz su complicidad con el famoso cártel del H2 en Nayarit? Pues hoy resulta ser que giran orden de aprehensión de contra el exgobernador de Nayarit. Esta es una nota que está subiendo Aristegui. Giran orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, que tiene que ver esto con la detención de Salvador Cienfuegos. Este viernes, de manera extraoficial, se dio a conocer que un juez de control libró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, entre otros, pero no se ha logrado su captura porque se encuentra en calidad de ilocalizable. Así es que también, así te les digo, ya en cuanto ven que detienen a uno de sus aliados, dicen, no, vamos a poner pies en polvorosa, más vale que digan aquí corrió que aquí lo detuvieron, la DEA o la Policía Mexicana o whatever. ¿Y qué más? Pues... Sí, y esta idea de que los abogados de Salvador Cienfuegos están negociando con la fiscalía que se declare culpable. ¿Perdón? Esta información que sugiere que los abogados de Salvador Cienfuegos van a negociar con la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable. Sí, ahí ha empezado a revolotear esta información que a mí no me extraña. Su defensa, se cree que por eso su defensa solicitó una prórroga para conceder, para hacer esta solicitud antes de que comience el juicio. Entonces, esto cambiaría por completo el juicio de celebrarse como culpable. Cambia todo el panorama, ¿no? Sí. Porque de esa manera incluso puede llegar a un acuerdo con la fiscalía para conmutar algunos años de pena, de acuerdo con la culpabilidad que reconozca, ¿no? Así es. Para declarar como testigo. ¿Qué tipo de testigo sería? ¿Protegido? No, testigo colaborante. Sí, testigo cooperante. Testigo cooperante. En caso de que se declare culpable. Exacto. Es testigo cooperante. El testigo protegido es aquel que es el que ni siquiera, o sea, se le dice a alguien, oye, tú tienes un historial criminal X, pero si me ayudas a capturar a fulanito de tal,
y sueltas sopa y das información, yo te meto en el programa de testigos protegidos, que les cambian de identidad y los mandan a otros estados, o sea, vaya, los pierden, los hacen desaparecidos. En el caso de los testigos cooperantes es cuando ya está detenido y se convierte en testigo cooperante. Si estas negociaciones son para llevar al extitular de la Sedena que se declare culpable sin llegar a juicio. Exacto. Eso podría ser un pacto, ¿no? Exacto. Bueno, pues hay que comprobarlo. ¿Qué es lo que están pretendiendo con esta prórroga? Así es. Bueno, y esta mañana también, no sé si se fijaron, una pregunta relacionada con una entrevista que publica hoy el diario El Universal a Juan Villoro. Les voy a poner la pregunta para que vean el tono en que fue formulada la entrevista y vamos a hacer un análisis de la entrevista porque está muy interesante. No las respuestas de Villoro que tienen gran valor, sino el tipo de preguntas que le hace el entrevistador a la reportera del Universal. Vamos a escuchar cuando le preguntan precisamente el reportero del Universal, cuando le preguntan sobre este tema. Presidente, hoy también se entrevistó a Juan Villoro. Considera que si bien en México hay libertad de expresión, considera que usted tiene un cierto discurso discriminatorio desde el poder y que no está bien, por los señalamientos que ha hecho contra científicos, intelectuales y a ciertos periodistas. ¿Usted cómo ve esta opinión del escritor Juan Villoro? Pues que está en su derecho de manifestarse. Y según lo que leí, él habla de que no hay censura en México, lo cual es cierto. No hay persecución a ningún periodista, no se está limitando la libertad de expresión, hay libertad plena. Es un ambiente de tolerancia y diría de respeto. Al mismo tiempo, él dice que pierdo el tiempo, o sea, dice que ¿para qué estoy respondiendo a los cuestionamientos? Ahí no estoy de acuerdo con él. Tengo que responder para informarle al pueblo, porque si no, pues me quedo en estado de indefensión. Tengo motivos suficientes para señalar de que hay toda una campaña, una gran lanzada en contra del gobierno que represento. Casi todos los medios. Repito, desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente como ahora. Algo que me significa orgullo, que considero es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando en la transformación, porque antes la prensa, los medios, con honrosas excepciones, lo subrayo, se dedicaba nada más a aplaudir, a quemar incienso al presidente. No se podía tocar al intocable. Entonces ahora están ejerciendo a plenitud la libertad. Antes negociaban con la libertad de expresión. Era un buen negocio. Por eso, dueños de medios de comunicación, periodistas, eran al mismo tiempo contratistas del gobierno, especialistas en perforar pozos petroleros,
especialistas en hacer reclusorios, especialistas en vender sistemas de cómputo. Entonces, se mezclaba el periodismo, o el periodismo se utilizaba para tener poder y hacer negocios al amparo de ese poder. Entonces, eso ya no existe, ya ese modelo se agotó. Entonces, pensando que con los ataques a mi gobierno vamos a regresar a como era antes, a entregar miles de millones de pesos del presupuesto para que nos aplaudan, para que nos quemen incienso. No, imagínense cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres. ¿Cuánto dinero para atender a la gente más necesitada? No voy a utilizar ese dinero para el bienestar del pueblo, para comprar lealtades, para comprar conciencias, para que hablen bien de mí en los periódicos, en la radio, en la televisión. No, que hablen. Pues ahí tienen esto, lo que comentó el presidente a propósito de esta entrevista en el Universal con Juan Villoro. Bueno, pero lo interesante del caso es la pregunta, ¿cómo se la plantea el reportero? Dice, hoy por cierto, señor presidente, hay una entrevista en el Universal de Luis Villoro, dice que dice que usted denigra a los periodistas, a los medios, o sea, se fija por dónde iba con chanfle, ¿no? La pregunta del reportero. Pero la entrevista del Universal, que es muy interesante, es categórica. La de Juan Villoro dice, creo que no hay una política de censura. Esa es. Dice, el narrador afirma que al presidente no le disgusta la crítica porque no la oye y que está más enfocado en un gobierno personalista que en uno autoritario. Sobre la libertad de expresión dice que no ve una persecución contra periodistas. Pero les quiero, o sea, la entrevista ustedes la pueden encontrar aquí, pero fíjense, yo quiero llamar la atención sobre el tipo de preguntas que le hace la reportera. Fíjense, primera pregunta. Dice, ¿la conferencia matutina la utiliza el presidente para denostar la prensa crítica? O sea, más que una pregunta, esto ya es, es casi está invitando la reportera a Juan Villoro para que le responda en este sentido. Pero Juan Villoro, pues es muy hábil, ¿no? Fíjense esta segunda pregunta. El desplegado de los intelectuales provocó un encono contra la crítica y dice, el desplegado que firmaron muchos intelectuales tuvo una difusión extraordinaria y una discusión extraordinaria como debe ser. Creo que eso revela que la discusión está más viva que nunca. Entonces yo creo que es importante ver en qué medida las críticas o condenas presidenciales, con las que yo no estoy de acuerdo, inciden directamente en el ejercicio del periodismo. Pero yo creo que no hay una política de censura. Otra vez insiste la reportera, pero imponer calificativos como la mafia de la comunicación o llamarlos intelectuales orgánicos genera inconos innecesarios. O sea, otra pregunta sesgada. Y aquí le responde, a mí me parece innecesario porque el presidente llegó al poder con una votación récord, con un respaldo democrático muy importante. Es un presidente que sigue teniendo un gran consenso entre la mayoría de la población, por lo tanto no necesita abrir nuevos frentes. Quizá a él le parece una estrategia para distraer opinión o simple y sencillamente para criticar a personas con las que no está de acuerdo. Esa parte creo que es inútil en su gestión y que no será recordado por eso, al menos no con un sentido positivo. Dice, pero hablar de intelectuales orgánicos me parece muy sano.
Siempre han existido intelectuales orgánicos y esa es una condición de la mayoría de las sociedades democráticas donde se establecen pactos entre la opinión, el sector económico y el poder, pero como presidente no le toca estar juzgando a los que lo comentan, debe estar por encima de eso. Y otra vez, fíjense el tipo de las preguntas. ¿Y cómo ves al presidente? ¿Le disgusta la crítica? Otra pregunta. ¿El presidente ha potenciado la polarización? Pues la polarización ya estaba. ¿Ven el tipo de preguntas? O sea, aquí, fíjense en esta pregunta. O sea, es social esta polarización de ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? Así, ya estoy escuchando casi a la reportera. O sea, señor Villoro, ¿es social esta polarización de ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? ¿Ves al presidente tintes de autoritarismo? O sea, ¿en serio? ¿En serio? Esta es una entrevista que pretende arrinconar a Juan Villoro, pero por fortuna Juan Villoro es muy inteligente y no cae en ninguna de estas provocaciones, ¿no? Pero hay, para que vean hasta qué punto el Universal estaba tratando a como de lugar sacarle a Villoro algo que Villoro ni quería decir ni dijo, ¿no? Lo máximo que le quería decir Villoro, lo máximo en contra de lo que dijo el presidente, era que no le parece que el presidente estuviera perdiendo tiempo, ¿no? Y en eso creo que hemos coincidido también nosotros en este espacio. Perdónme que estoy buscando una cosa, porque mi productora me está avisando de algo interesante. A ver, un momento, déjenme rescatarle yo ahorita. It has been fully advised that the consumer of his rights granted on the Sixth Amendment. Hay una versión de que no queda muy claro en el documento, pero flota en este documento que entró al Docker del caso de Salvador Cienfuegos. Este es el caso de Salvador Cienfuegos. A ver, vamos a ver. Sí, 19 CR. Básicamente que es decir, los abogados y las fiscales están pidiendo que el periodo en que se apresó a Salvador Cienfuegos sea conmutado, porque al parecer, aquí está este punto que dice, a ver, les pongo, they are engaged in plea negotiations, o sea, se va a declarar culpable, que lo que va a resultar en un juicio, de este caso sin juicio. Entonces, y también están solicitando más tiempo para preparar el para preparar el juicio, dado la complejidad del caso. Entonces, a mí parece ser que hay un principio de acuerdo para que no haya juicio, pero claro, esto implicaría que hay negociaciones, que hay pláticas con la defensa para que Cienfuegos se declare culpable. Esto es muy interesante, es relevante y claro, pues esto quiere decir
que posiblemente se convierte en testigo colaborador. Se despide María Zambrano. Nos tenemos que despedir, pero los vemos mañana. Buen fin de semana. Si nos vamos mañana, es sabadito. Don Federico Mora. Pues interesante este documento que es posible que si Cienfuegos se convierta en testigo cooperante de la acusación. Bueno, voy a estudiar bien el documento, pero parece ser que sí. Sí, puede ser que pase eso, puede soltar la sopa, como dice Federico Mora. Bueno, estábamos en el tema de Juan Villoro y de cómo el presidente sigue defendiendo su derecho a defenderse o a responder de las imputaciones, porque la verdad es que sobre todo desde el Reforma y el Universal, desde columnas, se le sigue atacando porque no cabe duda que estamos ante un fenómeno extraordinario. Hay que tener en cuenta una cosa: los medios de comunicación en México vivieron durante mucho tiempo de este maridaje con el poder, me refiero con el PRI y el PAN. El PRI y el PAN se convirtieron en unos... se encargaban de comprar voluntades entre medios de comunicación, columnistas, y esto es un hecho, esto es una realidad, ¿no? Entonces, meter reversa de esta costumbre es complicado, porque es una cultura. Como decía el buen don José Ortega y Gasset, dice, es bueno corregir los abusos, pero aún más importante corregir los usos. Quiere decir los hábitos, las costumbres. Y los hábitos y las costumbres en la prensa mexicana eran de una prensa vendida, digámoslo así, sin ambajes, con honrosas excepciones, por supuesto. Pero hay periodistas que, incluso periodistas, pues yo les digo, yo tengo más en este negocio más de 40 años. Yo crecí en un ambiente periodístico muy corrosivo, muy corrupto, muy corrupto. O sea, en las redacciones del Excelsior, por ejemplo, sabíamos quién cobraba, sabíamos quién era el más corrupto. En las redacciones, por ejemplo, del Excelsior, cuando uno entraba al baño de los hombres, escuchabas a alguien que estaba en los baños y se estaba metiendo cocaína, y además llegaba al periódico con sus guaruras, ¿no? Guaruras aportados, por supuesto, por el gobierno. Entonces, el periodismo en México ha sido un periodismo muy mal acostumbrado. Yo tengo colegas que se han enriquecido gracias al trato de favor con el poder. Entonces, dar marcha atrás a eso cuesta mucho trabajo. Entonces, y además otra cosa, durante mucho tiempo, y es en particular en el caso de Andrés Manuel López Obrador, le dieron pero con todo, con todo. O sea, eran unos odios tremendos. Todos sabemos quiénes son, los Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, este que tiene su programa de televisión en uno, Pepe Cárdenas. ¡Wow! Es un odio tremendo, ¿no? Pero era un odio de consigna, ¿me entienden? Es decir, odio, quiero más indiferencia. Les decían que les pagaban los del PRI y el PAN. Odio, quiero más que indiferencia contra el peje. Y los columnistas, hombre, se le iban encima porque eso redituaba mucho dinero. Entonces esta gente que se acostumbraron a odiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a ver, de la noche a la mañana déjalo de odiar, se convirtió en un hábito, en un uso. Entonces, esta gente que ha crecido a la sombra de un periodismo corporativista. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo,
Yo me muevo en estos círculos de periodistas. Yo a veces cuando he ido a desayunar o a comer con amigos que ya son moneda grande, tienen mucho dinero, yo les digo, oye, pero ¿cómo puedes ser tu amigo de fulanito de tal? Es un corrupto, man. Además es un pinche mentiroso, volador. ¿Y saben lo que me responden? Pero es cuate, man. Es cuate. O sea, hay un corporativismo, hay un amiguismo que está por encima de la honestidad. Porque se protegían entre ellos, ¿no? Se protegían entre ellos. Entonces, yo creo que decirle al presidente, oiga, déjese usted madrear, usted déjese madrear como antes, como hasta ahora, ¿eh? No importa que sea presidente, usted déjese de madrear porque pues, nosotros pues, seguimos sacando ahí la chuleta. Y el presidente no tiene derecho a defenderse. Pues claro que tiene todo el derecho del mundo y no debería por qué escandalizarnos. Es un poco raro, ¿no? Que aquellos que están reclamando su libertad, la libertad de expresión, no reconocen la libertad de Andrés Manuel López Obrador para defenderse de esos ataques. Es un poco contradictorio, ¿no? Hay un punto en el que yo puedo coincidir con, que podemos coincidir Gildy y yo con Villoro en el sentido de que yo creo que a veces les dedica mucho tiempo a las críticas, sobre todo al Reforma, que ya sabemos por dónde respira, o al Universal. Pero cuando hay ataques graves y dirigidos, cuando le ponen notas en primera plana atacando a él, como cuando el Reforma le puso dónde estaba su casa y todo, o cuando son patrañas, mentiras, pues el presidente tiene todo el derecho a responder. Así es que fue muy interesante este intento del Universal por llevarse al huerto a Juan Villoro para que Juan Villoro cayera, oiga, pero esto del presidente de estás conmigo, estás en contra mí, esto no es totalitario. O sea, si fuera un diputado del PRI o del PAN, pues, pero a Juan Villoro, yo a esta reportera del Universal, yo le diría, oye, hija mía, vete a tomar un curso, porque francamente es de pena ajena, a ver cómo se llama, Janet Aguilar Sosa. Pobre muchacha, yo le entiendo, pues tiene que cumplir órdenes, ¿no? Janet Aguilar Sosa. Pero todas sus preguntas era para que Juan Villoro cayera redondito, redondito. Pero pues qué bueno que Villoro... Bueno, solo puede caer redondo a preguntas como esas que no tiene claro su pensamiento, que no tiene claro su opinión. Así es. No puedes pensar que alguien que tiene ya una madurez como la de Villoro y una claridad como la de Villoro no sepa exactamente qué es lo que piensa ante cualquier tipo de pregunta. Bueno, a menos que fuera muy chambón, pero pues no. Gracias, Patricia Cruz, qué buen programa como siempre. A ver, esto de María Cecilia Martínez, no cabe duda, sí pierde perspectiva Villoro. Yo no creo, ¿saben? Yo no creo que Villoro pierda perspectiva. Yo creo que hay que respetar la opinión de Villoro, porque después de todo, insisto, a Villoro no se lo consiguieron, el Universal no consiguió llevárselo al puerto. Porque, imagínense, que hubieran dicho, no, Villoro le dijo al Universal que sí, que el presidente censura, ¿no? No, sí, escándalo tremendo, Villoro se suma a la causa del Universal y de Reforma que están bajo ataque. Dice, tiene que comer. No, yo creo que Juan Villoro, a mí se me hace que es un intelectual honesto. Además es un gran cronista, déjenme que les diga, en serio. Dice Federico Mora, Villoro es escritor y debe ocuparse en eso. Pues no, tampoco. Digo, ¿quién eres tú, Federico, querido Federico, para censurar a Villoro? Villoro está en su derecho. Así como tú, mira, así como tú, a ti yo te respeto tu derecho, y aquí apareces para denunciar y dar tu opinión, yo no tengo por qué censurarte a ti. Y mucho menos voy a censurar a Villoro. Cada quien tiene que ser libre
de expresar y manifestar lo que piensa. Y yo creo que Villoro es un tipo inteligente. Miren, fíjense el caso que esta respuesta a mí se me hace muy interesante de Villoro. Fíjense. Dice, a ver. La conferencia matutina la utiliza el presidente para denostar a la prensa crítica, ¿no? Ahí viene la pregunta provocación. Y dice, a ver, creo que hay que distinguir entre las opiniones del presidente mexicano y una posible política de medios del Estado mexicano. Yo creo que el presidente pierde el tiempo criticando a periodistas o a medios informativos. Tiene cosas mucho más importantes que hacer y por la naturaleza de su trabajo, él debería estar por encima de todo eso. Sin embargo, no creo que haya una persecución directa ni sistemática de periodistas. Si comparamos lo que pasó con el caso Excelsior, que fue realmente orquestado desde la Presidencia de la República, donde se le solicitó a Julio Scherer García que despidiera a ciertos colaboradores, como Gastón García Cantú, se puso una bomba en las instalaciones, se infiltró al sindicato, a la cooperativa, no era sindicato, Villoro. No, era una cooperativa. Era una cooperativa. Se infiltró a la cooperativa, se le dio un golpe interno, en fin. Todas estas circunstancias que acabaron con un periódico extraordinario, hoy en día eso no ocurre. Entonces, en estos momentos es muy difícil no estar en un polo o en otro. Creo que hay que tener la suficiente sensatez para distinguir el discurso del presidente, que puede no gustarnos, de acciones concretas contra los periodistas. Dice, pregunta Laura Padilla. Jaime Lourdes, ustedes son periodistas y pregunto, ¿el pueblo bueno tiene suscripción en el Reforma? ¿Lee el Universal? ¿Es provocadora y cínica lo que planteo? No, yo creo que el pueblo bueno, para empezar, yo no creo en el pueblo bueno, Laura. Es lo mismo que el buen salvaje. Exactamente, es el mismo. Yo no creo en el buen pueblo. El pueblo es el pueblo. Y el pueblo es el pueblo. Yo no sé si ustedes han visto una película extraordinaria de Akira Kurosawa que se llama Los Siete Samuráis. Bueno, en esta película los 7 samuráis son contratados así por una muy poca paga para ir a defender a un pueblo de los malosos que les roban a las mujeres, los bandidos que les roban a las mujeres, la comida, y entonces ya los del pueblo están hartos. Entonces ellos son campesinos, entonces contratan a un grupo de 7 samuráis para que los defiendan. Pero fíjense la nobleza de estos 7 samuráis que son capaces de dar su vida para defender al pueblo. Pero resulta ser que conforme los samuráis van conociendo al pueblo, pues se dan cuenta que son buena gente. Pero también se dan cuenta de que el pueblo es canijo porque el pueblo los está utilizando, porque el pueblo está escondiendo alimentos por otros lados. En pocas palabras, lo está utilizando. Entonces, yo estoy en contra, y no solamente me refiero al pueblo de México, me refiero al término pueblo en general. Tú no puedes decir todo el pueblo es muy bueno. No. En el pueblo están bandidos, en el pueblo están impresentables, en el pueblo están, o sea, es increíble, ¿no? Yo entiendo la posición del presidente, porque y esto es cierto además, no se puede negar, el pueblo es el que lo puso. A pesar del poder empresarial, a pesar del poder de ciertos medios de comunicación, y a pesar de otros poderes, por ejemplo, me refiero a Estados Unidos, que lo veía no con muy buenos ojos, el pueblo lo puso en el poder. Por eso el presidente tiene que pagar amor con amor, como él dice, ¿no? Pero el concepto del pueblo bueno para mí no existe. Bueno, entonces, yo lo que quería decirles con este tema es que yo creo que a veces se confunde en México lo que es la libertad de expresión. O sea, yo digo, insisto, yo tengo más de 40 años en este oficio. ¿Saben por qué yo me fui al extranjero y me hice corresponsal en el extranjero o especialista en temas internacionales? Porque cuando yo era subdirector
de Notimex. Yo creé la división de radio y televisión. Yo tenía 29 años cuando creamos la división de radio y televisión. Me cortó la cabeza Gobernación por permitir que en el noticiero de Notimex se publicara una nota de protesta contra la política económica de aquel entonces. Les hablo de la década de los 80s. Y una vez que me cortaron la cabeza, digo, jamás me vuelvo a meter en temas nacionales. Yo era un joven idealista, y te cortan la cabeza porque estás practicando tu profesión. Digo, no, al carajo. Yo mejor me voy a dedicar a temas internacionales. Me fui a Excelsior, y ahí en Excelsior conocí a Raimundo Riva Palacio y a Fausto Fernández Ponte, que me jalaron. Y después fui jefe de corresponsales de Excelsior, cuando Excelsior tenía una red de corresponsales de más de 30 corresponsales en el mundo. Y después me convertí en enviado especial y después me designaron corresponsal en España. Y dije, no, porque hacer información en México si antes era el tema de este periodismo corrupto y vendido, ahora es aunado a esto, es el tema del periodismo, en la violencia. ¿Cuántos periodistas han muerto en México por el tema de la violencia? Cuando no son políticos, son bandidos, son carteles de la droga. Bueno. Sí, pero yo creo que la idea que nos proponía Laura Padilla es que si cree que el pueblo, ¿no?, tiene suscripción en Reforma o lee el Universal. No. Pues no, porque los periódicos en México tienen muy bajo número de lectores y eso ha sido toda la vida. Es decir, y en este momento son mucho menos. O sea, el número de ejemplares que todos los días se publican, pues es muy bajo. O sea, es para una élite. Pero no olvidemos que no solamente porque lo lean tiene algún valor el que aparezca el periódico y el que haya opinión dentro de los periódicos. Sí. No solamente porque lo lean, digamos que el número de impresiones que hace el Universal y el Reforma, ¿quién andan imprimiendo 80,000 ejemplares? Sí. Para una población de 130 millones de personas. Imprimen muy poco. O sea, es casi nada. Ahorita pues están haciendo, digamos que Reforma está cerrado, a menos que tengas hayas pagado la suscripción. Pero el Universal está abierto. O sea, puede acceder quien quiera a lo que publica el Universal. Entonces, ahí sí puede haber un alto número de gente que pueda leer el periódico, pero por desgracia la gente no está acostumbrada a leer periódicos. Sí. En este momento la desgracia que tenemos es que la gente se informa a través de otros canales que básicamente copian mucha de la información que viene en los periódicos y la sacan tanto a la radio como a la televisión y todo lo demás. Es así como un refriteo de información que va y viene. Entonces, no es que la gente esté suscrita al periódico, sino la forma en que esos periódicos distribuyen sus contenidos. Ahí está ahora el tema. Sí, perdón, Laura, te interpreté mal. Pero siguiendo la misma línea de Gildi, hay que decir dos cosas. Tanto el Universal como el Reforma son periódicos, por ejemplo, en el caso del Universal, que presume de ser el periódico con más difusión, lo interesante del caso es que el Universal no ha conseguido hacer que esta supuesta penetración a través de Internet se convierta en mayor número de suscriptores ni en mayor ingresos de su plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente solamente lo utiliza para ver qué es lo que está pasando. O sea, prefieren, sí, voy a ver lo que está pasando. Está en el Universal, sí, pero suscribirse ya son palabras mayores. Y la gente no se suscribe porque gente no considera que el Universal sea un periódico fiable. Saben que es un periódico que con una agenda propia, que es la agenda del dinero de sus patrones. En el caso de Reforma nació con una vocación elitista, ¿no? El Reforma se creó
para el mundo empresarial, el sector empresarial, e incluso este sistema que tienen de pago, los convierte, es como cuando ustedes van a un gimnasio. Ya ven que aquí en México hay muchos gimnasios. Hay gimnasios que son baratos, pero hay gimnasios que son súper caros. ¿Por qué son súper caros? Pues para que la gente que acuda ahí sienta que está pagando por un trato exclusivo. Así es el Reforma. El Reforma dice, no, pues yo voy a los grandes empresarios, que son mis suscriptores, son mis lectores. Por tanto, tiene que responder a lo que quieren esos lectores. Pero no los lee el pueblo, la mayoría, la inmensa mayoría. Por eso también Reforma, como dice Gildi, tiene una circulación muy reducida y un impacto muy cuestionable, porque el impacto se da solamente en el llamado círculo rojo, ¿no? Que es el sector empresarial, ¿no? La gente de dinero. No en todos, también hay mucha clase media. Hay mucha clase media que sí compra el Reforma. La suscripción. ¿Sí? Porque quieren sentirse, ¿saben? No, porque están acostumbrados a ese periódico. También hay veces que es cuestión de costumbre. ¿Sí? Que se lleva siempre, como el Universal. Tiene lectores, pues ya son los abuelos los que sí, han ido traspasando esa... la inercia. Ese hábito, pues, a sus familias, ¿no? Dice Canario, de todas formas, el periódico por medio de papel está muriendo, por eso están digitalizando los periódicos. Eso es verdad. Federico Mora, eso es tirar dinero a la basura, se refiere al Reforma, supongo, son fifis. María Cecilia Martínez, sí respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo en esto, porque habla solo desde su realidad y no de la de AMLO. Pues no estamos contradiciendo esto, estamos de acuerdo contigo. Es decir, el Reforma, que está dirigido a empresarios, hablan desde su perspectiva, no de la de AMLO, porque ellos saben que tienen un mercado. Lo mismo el Universal, ¿no? Lo mismo la Jornada. Lo mismo la Jornada. Tiene su propio el mercado. Periódico en el que yo tengo el honor de trabajar, un periódico extraordinario, la verdad. Bueno, pues sí, y además, no olvidemos una cosa, para estar bien informados, no solo tenemos que leer lo que nos parece bien, sino también tenemos que estar informados de lo que dicen los demás. O sea que leer Reforma o leer el Universal es bueno para darnos una especie de tormenta mental y poner a prueba nuestra capacidad de análisis. Sí. Mira, es una pregunta interesante y provocadora de nuestra querida Laura Padilla. Entonces, si es muy limitado su alcance, ¿por qué el presidente le dedica tanto tiempo en las mañaneras? Esa es una pregunta. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Esa es una pregunta de periodista avesada. La respuesta es que el presidente sabe que lo que publica Reforma encuentra eco en el llamado círculo rojo, que es el círculo de los empresarios, la gente de dinero, los inversionistas, las agencias calificadoras, incluso en las embajadas, ¿no? Se conocen. Esto te lo digo yo cuando era yo corresponsal en Washington, cuando tú solicitabas una entrevista, decías, no, pues soy del Universal, no, pues son medios importantes, de Televisa, pues son medios importantes, ¿no? La Jornada, pues son medios reconocidos y muy importantes. Pero precisamente por eso, porque yo creo que es una parte de la respuesta es por eso, porque saben que aunque no tiene gran circulación, sí que tiene un impacto mediático, porque por ejemplo, cuando Carmen Aristegui agarra, pues hoy el Reforma publica, o Televisa, Denise Merkel, pues en la primera plana del Reforma dice esto, pues tiene su impacto, ¿no? Pues Reforma, a pesar de su escasa circulación, tiene un impacto mediático. Y es por eso que el presidente dice, no, yo no los voy a dejar que me den una restregada, aunque tengan circulación reducida entre el pueblo, pero se escucha en la radio, se escucha en la televisión, se escucha en los círculos de poder importantes, así es que yo creo por eso
les dedica su respuesta. Dice Manuel Casas, yo leí lo de Villoro, es una crítica interesante porque dice algunas verdades, pero en otras está discusión por falta de información. ¿Sí? Yo creo que cada quien aquí, por eso tenemos este espacio en el que cada quien diga su punto de vista. Dice Federico Morales, muy simple, los periódicos nunca le sacaron una nota buena, todo es atacable de nostalgia. Bueno, los periódicos así en general, yo creo que es injusto, ¿no? No todos los periódicos, ¿no? Dice Elizabeth Olmedo, estoy de acuerdo contigo, Lulu. ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo no, Elizabeth? Ah, cierto, es broma. Bueno, pues entonces estuvo interesante esto, ¿no? Está interesante esto, que el presidente siga defendiendo. Yo creo que está en lo correcto, pues ¿por qué no? O sea, insisto, quienes se quejan de que el presidente los ataque y los censura, no le van a dar el derecho al presidente, ¿van a censurar al presidente? O sea, no entiendo. Bueno, y vámonos hoy ya al tema internacional. Esto es muy importante. Finalmente Joe Biden hoy ya oficialmente, si nos atenemos a lo que está ya dando a conocer los más importantes medios de comunicación en Estados Unidos, ya ganó Georgia y Trump ganó Carolina del Norte, fíjense, y dice, el presidente electo Joe Biden, a ver, vamos a ponerlo en español, para que nos entendamos. Esta es la primera plana del online de New York Times. El presidente electo Joe Biden cambió Georgia, se le dio una voltereta, convirtiéndose en el primer candidato presidencial demócrata en ganar allí desde 1992. Las victorias en los dos últimos estados que se convocarán en la carrera presidencial no afectan el resultado general de las elecciones. En la última derrota legal de la campaña de Trump, solo un juez de Michigan rechazó una solicitud para detener la certificación del voto. Aquí está lo último. Y dice Laura Padilla, no fue para cuestionar, comparto su opinión, ustedes son muy sensatos, estamos en una transformación. Gracias, doña Laura, muchas gracias. Coincidimos, creo que estamos en la misma frecuencia. Bueno, entonces, Biden, pues ya ganó, gana en Georgia, Trump gana en Carolina del Norte. La gente está así en Georgia festejando, se tardó ya 10 días, imagínense. Entonces, fíjense, Biden tiene ahora 306 votos electorales. 306 votos electorales y Mr. Trump tiene 232. Con este resultado, Biden tiene el mismo número de votos electorales que obtuvo Donald Trump cuando derrotó a Hillary Clinton en 2016. ¿Se acuerdan que fue una derrota inesperada de Hillary Clinton? Hay que ver eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues en mayor certeza de la victoria de Joe Biden, y precisamente por este conteo ya definitivo que Trump insiste en negar, pues ahora resulta que ya saben que China estaba así como diciendo, ¿qué onda, no? O sea, pues, ¿lo felicitamos, no lo felicitamos? Y fue el pronunciamiento que hoy mismo ya emitió oficialmente el gobierno de China. Hemos estado prestando atención a lo que está pasando en Estados Unidos, la elección. Respetamos la decisión, la elección del pueblo estadounidense y expresamos nuestras felicitaciones al señor Biden y a Harris. Al mismo tiempo, entendemos que el resultado de las elecciones será decidido en base a las leyes y procedimientos de Estados Unidos. O sea, muy cauteloso el pronunciamiento, muy cauteloso. Uno, respetan la decisión del pueblo estadounidense. Dos, felicitan por ello a Biden y Kamala Harris. Y tres, entendemos que esto también se tiene que dirimir finalmente por las autoridades legales de ese país.
Así es que yo creo que el hecho de que China haya finalmente reconocido a Joe Biden es muy interesante porque China, al igual que sucede con México, y miren que hay una simetría bastante considerable entre México y China, pero China, a pesar de lo potente que es, sabía que si Trump tenía una mínima posibilidad, si ellos se pronunciaban y lo reconocían por adelantado la victoria a Biden, como hizo Alemania, pues podrían correr riesgo de cualquier tontería por parte de Donald Trump. Ahora, esto obliga al gobierno de México a reconsiderar su postura. Yo digo que México la tiene más complicada. Más complicada, pues porque estamos más cerca y estamos más implicados. Les digo, o sea, si el monstruo naranja se le ocurre cualquier tontería, en serio, o sea, nos puede hacer mucho daño. Y yo creo que está bien que el presidente de México se espere hasta el próximo 8 de diciembre, ya no falta nada. Estamos a 13 de noviembre, ya faltan 2 semanas, no, 3 semanas, para que los colegios electorales se reúnan y voten y certifiquen la victoria de Joe Biden, que yo creo que a estas alturas no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. No sé, en estos momentos, si yo les soy muy franco, yo tengo sentimientos encontrados. Yo creo que en estos momentos a lo mejor ya es tiempo de que Andrés Manuel López Obrador ya felicite a Joe Biden. Yo creo que a estas alturas sería muy difícil ya que Trump arremeta contra México. A lo mejor el presidente piensa que tiene la obligación con Donald Trump porque el presidente Trump lo trató muy bien, en fin, pero yo creo que ya es momento en que México felicite. Pues sí, puede ser. Mira, Manuel Casas nos pregunta que tiene una duda de por qué destituyeron al presidente de Perú. Bueno, pues el Congreso peruano lo destituyó, invocando facultades que para todos los observadores nacionales e internacionales resultan dudosas, porque el Congreso sostuvo que tenía una incapacidad moral debido a que hay acusaciones de corrupción contra él, pero que están siendo investigadas. Entonces, porque decenas de legisladores en el Congreso también están bajo investigación por diversos delitos y habían intentado destituirlo infructuosamente por otras razones en septiembre. A ver, ¿a qué viene esta destitución? Pues básicamente porque el presidente de Perú, Martín Vizcarra, impulsó varias iniciativas contra la corrupción. Esas iniciativas afectaban a numerosos miembros del Congreso. El presidente del Congreso, Manuel Merino, se juramentó como presidente el 10 de noviembre en medio de protestas y señalamientos por el uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a las manifestaciones en contra de estas medidas. Bueno, de todo esto ha surgido incluso una solicitud de la OEA que pide una reunión urgente para analizar el caso de Perú. También está solicitada una reunión de Human Rights Watch y la Organización de Estados Americanos va a convocar la sesión del Consejo Permanente Urgente y vigilar de cerca lo que está pasando en Perú. Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas, dicen. Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad de esta posición del Congreso de Perú, que parece responder al interés personal de algunos legisladores para eludir cualquier rendición de cuentas en un futuro cercano. Así lo dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Y la gente en Perú ya se lanzó a las calles. En Lima la gente está protestando, no quiere que sea
La gente está harta de esta, porque ya saben, la historia de Perú miren, Merino es un ratero que apesta aquí la gente en Lima. Sí, que es Entonces, la gente está harta y yo creo presidente del que, Congreso. por como comentaba Hildy, el procedimiento ha sido realmente extraño, muy desasiado, muy cuestionable. Y lo que pasa es que hijo, yo ya no le creo nada a la OEA. La verdad es que la OEA, cuando no mete la pata, mete la pata. Entonces, yo creo que aquí estas manifestaciones de rechazo, Merino no es mi presidente, son legítimas y tiene que haber aquí una intervención, yo no sé si de la ONU. El caso es que hay inestabilidad, más inestabilidad sigue. ¿Por qué Perú será un país tan pródigo en este tipo de desencuentros con la democracia, ¿no? Eh, Bueno, pues hay que recordar que la presidencia de Vizcarra empezó en marzo de 2018 y desde ese momento impulsó iniciativas contra la corrupción, incluyendo medidas orientadas a limitar la inmunidad parlamentaria y reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos. Eh, Según indicaron medios de comunicación, decenas de congresistas, incluidos del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos. Hay algo aquí que a mí me llamó mucho la atención desde el momento en que se dio a conocer que el Congreso retiraba a Martín Vizcarra de la presidencia, Vizcarra, de la presidencia, porque si ustedes notan, una de las cosas que propuso el presidente López Obrador es que los presidentes pudieran ser juzgados, se les quite el fuero y pueden ser juzgados mientras están como presidentes. Así es. Este es uno de los riesgos. Uno de los riesgos es que tengas un Congreso que se te ponga en contra cuando no les conviene lo que tú estás, cómo estás administrando el país, sobre todo si les pisas los callos a los corruptos, si le pisas las trampas a los que suelen vivir de sacar dinero del erario para su propio beneficio o administrar los poderes políticos de los estados o de los municipios para su propio, para su poder personal y para llevar el agua a su molino, el dinero a su bolsillo. Entonces, me parece que ese es uno de los riesgos. Pero bueno, a ver, veamos que aquí en México esto nos llegue a suceder si es que no se ha procurado que la ley tenga todos los candados para que no se pueda llevar por cuestiones de política y cuestiones de la administración anticorrupción a un presidente al lugar en el que han puesto al presidente Martín Vizcarra. Pero bueno, esa es mi opinión. Pues esperamos que con eso te hayamos quitado parte de la duda, querido Manuel. Bueno, vámonos otra vez a Estados Unidos porque hay una noticia interesante. Resulta ser que, ya saben, esta es una nota exclusiva del Washington Post. Más de 130 agentes del servicio secreto han sido infectados con el coronavirus y han sido puestos en cuarentena porque, como estuvieron acompañando al presidente Donald Trump, pues los pobres tenían que soportar a los seguidores de Trump. Y entonces, imagínense, ¿no? Entonces los pobres agentes, miren, ellos sí usan, pero aquí, cuando acompañan a Trump, ya ven que estaba enfermo, y todos los seguidores, muchos de los simpatizantes de Donald Trump, pues no usan cubrebocas. Entonces los agentes del servicio secreto que están permanentemente al lado del presidente, pues se han visto infectados. 130 agentes que están ahora en cuarentena. La verdad, pobres agentes del servicio secreto están pagando una elevada factura por seguir
protegiendo a esta caricatura de presidente realmente que es un irresponsable. Ha sido un irresponsable. Estados Unidos sigue pagando una factura muy, muy elevada por haber seguido, por seguir el número de muertos en Estados Unidos. Es impresionante. Miren aquí cómo están los casos de los contagios en Estados Unidos. Miren cómo se ha disparado. Hoy es el 13 de noviembre. Y sigue disparándose de cualquier manera. Y vámonos a regresar a México porque resulta ser que, según nos informa nuestro corresponsal Armando Tejeda en Madrid, España ya confirma la extradición del señor Ansira. Dice, la Audiencia Nacional Española confirmó este viernes la orden de extradición a México del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ansira, quien actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de Palma de Mallorca y quien había alegado una persecución política espuria para intentar evadir su entrega. Con esta resolución de la Sala de lo Penal, que votó de forma unánime por la entrega, se agota el proceso judicial y las debidas garantías que se exigen, con lo que se prevé que en las próximas semanas, incluso días, sea finalmente trasladado a nuestro país por las autoridades españolas. El último paso será la aprobación de la entrega en el Consejo de Ministros del Ejecutivo Español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que es en realidad un mero formalismo cuando se trata de una resolución judicial. Así es que ya es oficial, el señor Ansira va a ser extraditado en el curso de los próximos días para que responda ante las autoridades mexicanas. Y otra nota muy interesante que hemos discutido, mi querida Gili y yo, es esta nota de que México no tiene tecnología de ultracongelación para el antígeno de Pfizer. Esta es una nota de nuestra compañera Laura Poy Solano. Dice, debido a la necesidad de que México cuente con una red de ultracongelación para el uso de la vacuna que desarrolla el laboratorio Pfizer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que el gobierno federal suscribió recientemente una carta de intención para adquirir ese antídoto, lo que da posibilidad de acceso oportuno, comillas, pero no se han firmado los contratos. Y firmar o no depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que permite en forma llevar este producto. Entonces, no tenemos, desafortunadamente. No, ni nosotros ni muchos países, incluidos el primer mundo. Sí. Entonces esto, o sea, es prometedora la nota de que Pfizer había conseguido avanzar. Por ejemplo, en Estados Unidos... No, sí es muy prometedora. Alcanzó el 90% de protección. Sí. En Estados Unidos tienen en estadios de fútbol ultracongeladores así inmensos esperando la vacuna. Pero en México no lo tenemos eso, no tenemos esa tecnología. Y yo creo que eso sí es preocupante. Bueno, y también es muy preocupante esto que nos ha venido contando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y sí es muy preocupante. Nos recuerda que estamos en semáforo naranja con alerta, muy a punto de entrar en el semáforo rojo, porque ha crecido la hospitalización y esta nos puede llevar al semáforo rojo. Así que está pidiendo la cooperación de todos porque las nuevas, y ha dispuesto nuevas medidas. Hay un documento en la cuenta de Claudia Sheinbaum donde nos aclara cuáles son estas medidas que se deben a que se incrementó la hospitalización por COVID. 304 personas más están hospitalizadas en esta semana. La ocupación en los hospitales pasó de 42% a 46%. Además, se habilitarán a partir del miércoles un sistema de check-in digital
en establecimientos cerrados concurridos y con permanencia mayor a 15 minutos, como son restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, oficinas públicas, cines, teatros, museos, exposiciones, etc. Ahora, cada establecimiento va a generar un QR dentro de una dirección que pone el documento que nos hace público Claudia Sheinbaum, que estará listo a partir del 18 de noviembre y lo tendrán en sus puertas de acceso. Los clientes van a leer el QR con su celular y agregarán su número celular únicamente. Las autoridades van a cruzar esta información con el sistema de vigilancia epidemiológica. En casos positivos activos se analizarán los números que coincidieron en el mismo espacio a la misma hora para orientarlos a que se hagan la prueba. Así es como se pueden cortar, dice la doctora Sheinbaum, las cadenas de contagio. Entonces, ven ustedes que vamos a entrar ya con medidas de alta tecnología o de tecnología específica para controlarlo. Incluso nos cuenta Claudia Sheinbaum en su documento que se han fortalecido el número de pruebas diarias, ahora se hacen 10 veces más respecto a entidades de similar población y se siguen entregando apoyos médicos, alimentarios y financieros en hogares para que se queden en resguardo, para que no salgan. Se van a incrementar los kioscos de toma de pruebas y se ubicarán en zonas de aglomeración y tránsito. Se usarán pruebas de antígeno con resultados en 15 minutos. Van a hacer que se realicen más de 10,000 pruebas diarias. El mayor riesgo de contagio crece en lugares concurridos y cerrados. Por ello, se suspende el reabre bares, antros, cantinas y se cierran por completo. Los gimnasios, las iglesias, los boliches, los teatros, los cines, etc., van a cerrar todo el domingo y los días entre semana solo podrán estar abiertos hasta las 7 de la noche. Los sectores que están cerrados en este momento pues van a permanecer así. Además, la Agencia Ciudad de México habilitará a partir del miércoles siguiente un sistema de check-in digital en establecimientos cerrados, concurridos y con permanencia mayor en oficinas. Para museos y exposiciones, cada establecimiento generará también su QR y lo pondrá en las puertas de acceso. Que no haya celebraciones de más de 10 personas, por favor. Sí. Y recuerden que seguimos en emergencia. No queremos pasar a semáforo rojo, así que debemos usar el cubrebocas y la sanitización de manos y la sana distancia. Nuestra ayuda es no hacer fiestas, no hay convivios, no hay bares, no hay terrazas, no hay restaurantes después de las 10 y con más de 30% del aforo. Y todo esto hay que tomarlo muy en cuenta porque se vienen momentos de grandes movilizaciones, como puede ser las peregrinaciones, los festejos navideños y todo este tipo de cosas que nos pueden llevar a que se saturen los hospitales. Desgraciadamente no vemos cómo podemos llegar todavía al semáforo amarillo y el verde está lejísimos. Así que por nuestra salud y la de los demás, pues se hace todavía más restringido los movimientos en la Ciudad de México. Ay, ¿cuándo vamos a salir de esta, querida Hildy? Pues no lo tenemos muy claro hasta que no se tenga la vacuna, y aún con la vacuna ya administrándose en caso de que se pueda administrar al mayor número de personas, pues la etapa de vacunación es muy grande, o sea, no se puede vacunar a todos al mismo tiempo, ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Y entonces la Pfizer No, si con Pfizer o sin Pfizer. ¿En qué momento vas a vacunar a tanta gente?
tienes que lograr un alto Sí, número de no vacunados. Me parece nos que hay que vamos a poder vacunar cuando menos el vacunar 70%. con la Pfizer. A ver, 70% ¿está de la hablando población. Trump en este momento? Eso es lo que te mandé un mensajito. Ah, no, espérame. No, Está anunciándose que va a hablar. no, ya está aquí. Ya está. Any details? No, si no, lo ponemos acá. Porque la señal de C-SPAN, que es la que tomamos acá, ¿No? no la tengo, no llega todavía. Every single request has been immediately filled. So that was something that was a great job. And now we're helping the rest of the world with ventilators because it's a very hard thing. We're producing them thousands of ventilators a Órale. month. The federal government has ¿Va a 22,000 beds aceptarlo por immediately fin? available for states and jurisdictions that need additional capacity. Está hablando de los We ventiladores. think that it's going to start going down, possibly very quickly. We'll see what happens, but with the vaccine, you'll see numbers going down within a matter of months, and they'll go down very rapidly. Está hablando de la As we continue to combat pandemia, the virus, our economy que está, is rebounding según él, far beyond mejorando their la cosa. expectations. I see the stock market's up almost 400 points today again, and it's ready to break the all-time record. Our jobs records are incredible. The job numbers are incredible. In the last 6 months, we've created over 13 million jobs and slashed the unemployment rate by more than half. Last quarter, we witnessed the fastest economic growth ever recorded in the history of our country, 33.1%. It's a number that is more than double our highest. That was in 1952, and we've more than doubled it. The United States experienced the smallest economic contraction and the most rapid economic recovery of any major Western nation. We went down less and we went up more, which is quite a combination of facts. Coronavirus, desarrollo de la While vacuna. healthy Americans have gone back to work and to school, we continue to spare no expense to protect the elderly and the vulnerable. According to some estimates, a national lockdown costs $50 billion a day and hundreds of thousands of jobs every single day. Bueno, Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, the whatever happens in the future, who knows which administration will be. I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown. There won't be necessity. Lockdowns cost. Wow, acaba de decir, nosotros no vamos a cerrar negocios ni vamos a impedir que la gente, dice, independiente, dice, no sabemos en el futuro qué administración va a estar. Primera vez que reconoce Donald Trump que es posible que otra administración llegue y lo reemplace. Es interesante esto. $1 billion a day and hundreds of thousands of jobs every single day. Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This Escuchen esta administration vez. will not be going to a lockdown. Hopefully, the whatever happens in the future, who knows which administration it will be. I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown. There won't be necessity. Lockdowns cost lives, and they cost a lot of problems. The cure cannot be, you got to remember, cannot be worse than the problem itself, and I've said it many times. And when you look at what happens during a lockdown, I just say it very loudly. It's horrible what happens with drugs, alcohol, depression, loss of jobs, business closures. It's a terrible thing. So this administration will not go, under any circumstances, will not go to a lockdown, but will be very vigilant, very careful. We understand the disease. It's a complicated disease, but we understand it very well. We ask all Americans to remain vigilant, especially as the weather gets colder and it becomes more difficult to go outside and to have outside gatherings. And with that, I just want to ask some very talented people to come up and say a few words. General Perna. Bueno, básicamente, ya saben, como dice aquí nuestro querido Pelón, se quiere tomar, que le den el crédito por el tema de la vacuna de Pfizer y que su organización no tuvo. Pero lo más interesante que ha dicho es, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué administración va a ser la encargada de hacerse cargo de la situación. Por primera vez,
ya no lo vemos tan firme y diciendo, no, yo voy a seguir aquí. No es un discurso de concesión, no está preparada eso ni mental, ni... pero el hecho de que haya dicho, independientemente de qué administración vaya a encargarse de eso, ya es realmente una señal de que Donald Trump, pues comienza, como decimos en México, comienza a caerle al 20. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ujú. Interesante que a estas alturas ya Donald Trump finalmente diga, cabe la posibilidad de que venga otra administración. Bueno, y yo creo que con esto ya son ay amigos, ya son Sí, ya las es un montón. 15:38. Manuel Casas nos dice que había una toma de rehenes en Canadá y está reportando que hay una toma de rehenes en el edificio donde se encuentran las oficinas de Ubisoft Montreal, que es, me parece, donde una empresa de videojuegos. A ver, dice así, la policía reporta que la situación parece haber sido una broma, al parecer un caso de swatting, y que los empleados se habrían escondido en las oficinas al llegar los agentes y no era un peligro real. Eso es lo que dicen. La policía ha asegurado mediante un comunicado que no ha identificado ninguna amenaza en la zona y los empleados están siendo evacuados. Esto lo dice la policía de Montreal. Así que con información de un portavoz de Ubisoft, ha contado que están al tanto de la situación y que están en conversaciones con las autoridades locales. También que los empleados han recibido una llamada que les pedía que siguieran los protocolos de seguridad, pero no hay nada que confirme que se trate de una situación con rehenes, como sugirieron los primeros reportes. Y si nos vamos a la página de la Policía de Montreal, pues vemos que efectivamente no reportan que no hay ningún caso y que estuvieron ahí en el momento que conocieron que se estaba pudiendo tomar rehenes, pero que llegaron y no había ninguna cosa. Entonces, que bueno, pues ya está. Fue una falsa alarma. Bueno, pues ya con esta última noticia desde Canadá nos despedimos, queridos amigos. Acuérdense que mañana es sábado. Mañana es sábado de tertulia, los que quieran estar. A partir de las 10 de la mañana, tiempo de México, los esperamos con un cafecito para hablar de lo que hay cosas bastante interesantes de las que hablar mañana, un resumen de lo que pasó en la semana y a ver qué se junta para mañana. Bueno, y también hubo una alerta noticiosa en la que se dio a conocer una denuncia por la que el juez giró orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Entonces... ¿Cómo? No sé, lo dimos. Ok. Bueno, amigos. Es que yo no estaba. Sí. Estuve dando vueltas. Sí. Bueno, Pensé amigos. que se te había pasado. No. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana, tiempo de México. Que tengan bonita tarde. Muy buenas noches a nuestros amigos en Europa. A dormir, a planchar oreja. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, que descansen.